Goku y Vegeta encuentran a Broly, un guerrero Saiyajin, pero ¿cómo sobrevivió a la destrucción de su planeta y dónde estuvo todo este tiempo? La situación empeora todavía más cuando Freezer vuelve al mundo de los vivos desde el infierno. Ubicada un poco después de los hechos sucedidos en el Torneo del Poder y culminando justo en el comienzo del arco del prisionero intergaláctico Moro, nos contextualizamos en una historia y por consiguiente una película muy sólida en cuanto a la franquicia nos referimos, siendo el primer filme oficial con la denominación Super en su título, la cual cuenta con un estilo de animación muy diferente en el visto en las dos anteriores entregas, imponiendo no solo una marca muy destacable, sino superando muchas expectativas negativas que se tenían en cuanto al nivel artístico. Dragon Ball Super Broly, ¿realmente es la mejor película de Dragon Ball? ¿O simplemente es muy sobrevalorada? Lo averiguaremos. Cabe recalcar de nuevo que esto no es un resumen y es simplemente mi opinión. En pleno auge de la franquicia ya del 2018 se estableció el desarrollo de una nueva película, la cual tendría como resultado combates de una gran magnitud y sorpresas interesantes. Dicho y hecho, esto mismo sucedió. Como si de algo imposible se tratase, se confirmó que la nueva película trataría sobre Broly y de su por fin canonización oficial, siendo respaldada al contar su historia de origen, arraigada con el pasado de los Saiyajins y conectando los destinos de los tres Saiyans, partiendo de la premisa de explorar este aspecto histórico, que bien justo, hay que mencionar, fue de cierta manera renovado con la implementación del manga de Minus, dándonos un contexto sobre el mandato de la familia de Freezer y su ascenso al control de la raza Saiyan. Con esto tenemos la característica del nivel del poder del hijo de Paragus, siendo abrumador, superando por mucho la marca del príncipe Vegeta, y con esto dar sentido a la supervivencia de Broly y de su padre, al ser exiliados en un planeta remoto, dando hincapié a una rivalidad en base a la venganza de estos Saiyajins. Hablando del pasado, también se nos adapta a los hechos sucedidos antes de la destrucción del planeta Vegeta, en boca del padre de Goku, Bardock, quien desde un comienzo ya dudaba bastante de las intenciones del emperador, pues después de muchos años siendo comandados bajo su poder, la raza Saiyajin destaca todo menos en su utilidad, y pues el presentimiento de la muerte es evidente, como también deudar un poco en la leyenda del Super Saiyajin y el miedo que le provocaba a Freezer. De aquí partir de la supervivencia de Kakaroto y de cómo su padre es un ejemplar curioso sobre lo que es un Saiyajin. Personalmente este tramo final sobre el pasado me parece un conjunto enorme de emociones. He visto esta película en muchas ocasiones, pero sigue transmitiendo una aura de sentimientos tan grande. Ver cómo Gina y Bardock tienen que decir adiós a su hijo, enviándolo por simple suposición al planeta Tierra en busca de su supervivencia. La música y la frase icónica sobre hijo, tienes que sobrevivir. ¿Quién diría que esto mismo sería el factor que recordaría a Goku en un futuro? Pues antes de la catástrofe, ver esta secuencia es una carta de amor a la franquicia. Y dicho, tenemos el tramo final en estos personajes. Freezer procede a destruir al planeta Vegeta, y un aspecto interesante fue ver a Bardock luchar hasta el final para intentar detener al emperador, conectando correctamente con los hechos canónicos del personaje, aunque el hecho de omitir su mítica bandana fue un poco curioso. Además me hubiese gustado ver más expandido este tramo de la película, pues ocurre muy resumido y es demasiado corto, pero por cosas como la duración llego a entenderlo. Ahora sí, como tal el comienzo de la trama, pues un poco después de los sucesos ocurridos en el torneo de la fuerza y con las consecuencias de haber resucitado a Freezer, pues este directamente desembocaría en un conflicto principal, pues el MacGuffin que desemboca toda la trama son las esferas del dragón, pues el deseo del emperador, aunque siendo sincero entiendo por qué argumentan que cosas como la inmortalidad o un cuerpo indestructible le quitaría el chiste al asunto, algo como ser un poco más alto me parece muy estúpido, pues parece más una contraparte a lo que desea Bulma, pues no deja de ser algo poco natural, y pues como desembocan estos hechos en un mismo escenario y con la implementación un poco coincidente de Broly y de Paragus, quien casualmente en esos momentos justamente fueron encontrados por Chirai y Lemo en busca de nuevos reclutas, son los detonantes de la acción directa en este conflicto, quien daría pie al desarrollo de la película. Notarán que casi no he mencionado el estado actual de nuestros protagonistas, pues Goku y Vegeta vuelven a ser los focos principales en esta historia. Es interesante ver cómo irónicamente se recalca la alerta constante del príncipe sobre la posibilidad de ser superados por Freezer. Básicamente esto es lo que sucedió en un futuro, partiendo directamente al conflicto sobre el problema principal, y que con las claras intenciones alternas que tiene Paragus frente a la familia de Vegeta, se crea el primer enfrentamiento directo entre Broly y Vegeta. De aquí el apartado visual alcanza una cúspide muy interesante, pues más que la barbaridad del combate, que lo es el diseño artístico que se nos presenta, un estilo de animación muy 2D, pero con ciertos detalles en el uso del CGI, lo cual es una técnica muy atractiva, pues podemos apreciar cada detalle en el uso de las diferentes fases del príncipe, y a su vez deleitarnos de los
los fragmentos visuales. A pesar de esto, pasamos prontamente al combate de Goku y Broly, quien sí, es notable que el detalle en el apartado práctico se mantiene, pero a diferencia de lo presentado anteriormente, se abusa un poco, para mi gusto, del uso constante del 3D, pues aunque se intente camuflar un poco, es muy notable la diferencia entre los trazos hechos a mano y los realizados por una computadora, y no es que se vea malo, o pues, como en la resurrección de Freezer, que parecía más un juego de Play 2, pero si bien no es desagradable, no me termina de convencer estas decisiones. Y notarán que prontamente hablé de los combates, a pesar de que la historia ubicada en el pasado solo tomó un poco menos de media hora, pues es curioso cómo se lleva la trama a un punto en el cual queda un espacio de combates constantes, sin dejar un respiro alguno o ahondar en algún otro tema narrativo, y si bien no es un problema grave, pues ya todos sabemos de qué trata mayormente Dragon Ball, se puede llegar a ser un poco pesado. Sin contar todo esto, es una película sólida, la mejor en mi opinión, y eso que tomo en consideración inclusive las de Z, pues muestra muy bien el panorama actual y respeta muchos aspectos canónicos, aunque lo de Shenlong, que solo cumpliera un deseo y se marchara, hasta donde sé es un error bastante grave. Omitiendo eso, sí me hace interesante ver cómo se recupera un personaje tan querido como lo es Broly, dándole un poder al nivel de nuestros coprotagonistas, inclusive superior, pues no tendría mucho sentido arraigarlo a un nivel inferior, aunque es evidente que la idea nunca fue hacer a este personaje un villano. De hecho, es un ser bastante inocente, y aunque pierda el control y sea claramente violento, no lo hace con malas intenciones. De hecho, todo se convierte en una especie de manipulación de su padre, e inclusive de Freezer, para utilizarlo como una herramienta. En pocas palabras, un producto bastante destacable y lleno de fanservice, pues no solo trae personajes del pasado y adapta sus historias, sino pues canoniza a personajes oficiales como lo es Broly o el mismísimo Gogeta, pues esta fusión hace su debut en este filme, y es un deleite visual ver un combate de las magnitudes mostradas. Dicho de otras maneras, una experiencia única que tuve el placer de verla en una sala de cine en su momento, pues considero que esta película es una nota alta en cuanto a un producto relacionado a la franquicia, y si bien no es perfecto y no está exsuelto a errores, son más los puntos a favor que en contra, dándole un visto único que ninguna otra obra cinematográfica relacionada pueda equiparar. Y aunque hayan cosas por comentar, lo digo sin miedo a equivocarme, que ha valido totalmente la pena.